hoy, y con ello ya me ofrezco para estar con vosotros en otra ocasión para hablar de las clásicas 5R de la recuperación. Bueno, extendidas primeras 3R y posterior se han incluido la R del relax o la importancia del descanso y una quinta R que creo muy importante, que es la recuperación o restauración de todo el sistema inmunológico y redox. Pero creo que eso es más convencional y algo que nos ocupa y que llevo tiempo trabajando y que forma parte de la recuperación en un sentido amplio, que es la recuperación de lesiones. Entonces voy a centrarme hoy, por extensión de tiempo, por temática, porque creo que es para vosotros quizá algo más interesante que lo convencional, que es la recuperación nutricional post-esfuerzo en las lesiones. Miren, en primer lugar, de nuevo agradecerle vuestra invitación. Quisiera declarar cuáles son mis conflictos actuales de interés. Hoy actualmente dirijo el Centro de Estudios Avanzados en Nutrición, que es un centro internacional que se dedica a la investigación, divulgación y formación en nutrición, tanto en el ámbito deportivo y clínico. También tenemos una plataforma dedicada a la formación para profesionales en el ámbito de salud en pequeños formatos de vídeo, que es NutriFreak, y transferimos todo lo que investigamos, toda nuestra, digamos, formación, teoría, al ámbito práctico en una clínica que se llama Nutriéndote, donde ejercemos asesoramiento, fundamentalmente mi compañero Antonio Ballesteros y yo, a deportistas de élite y también amateur, y de hecho llevamos a un equipo de primera división española, como es el Cádiz Club de Fútbol, toda su nutrición. Y luego también colaboro con algunas empresas dedicadas al campo de la suplementación deportiva, como en este caso una marca, una casa internacional como Agol Nutrition, que tiene la capacidad por calidad de producto de trabajar con deportistas del ámbito también internacional y olímpico. De manera que simplemente declarar mis conflictos de interés, simplemente por honestidad con ustedes, que siempre se la merecen, y para que sepan a lo que actualmente estoy dedicado. Y en el ámbito de lo que hoy voy a hablar, de la recuperación nutricional desde el punto de vista de las lesiones, tenemos algunas publicaciones realizadas desde el ámbito divulgativo que voy a poner a vuestra disposición para que las puedan tener y leer, como la que se publicó en la revista de tirada nacional aquí en España, Sport Training, una revista de divulgación, o como la que se publicó en la revista especializada en fisiología del ejercicio, coordinada por 3 grandes compañeros profesionales y amigos, como es la revista de FISAC, y más recientemente un libro publicado por Editorial Médica Panamericana, coordinado por la profesora doctora González Gross, donde junto con un grandísimo médico del deporte, Fernando Novella, tuve la oportunidad de participar en un capítulo dedicado a la nutrición, a la intervención nutricional en la prevención y la intervención en lesiones. Desde el punto de vista también práctico de transferencia y de ciencia, de aplicación de ciencia a la práctica, estamos realizando algunos estudios que pronto verán la luz, algunos ya en revisión, sobre la intervención de alguna ayuda ergogénica en conjunto con la rehabilitación desde el punto de vista de la fisioterapia en algunas lesiones en deportistas amateur, como por ejemplo la tendinitis rotuliana, con algunos resultados bastante llamativos, prometedores, pero bueno, tenemos que pasar todavía el filtro que la ciencia requiere, que solicita y que es tan importante como para nosotros, para todos los que nos dedicamos a esto, como es la revisión y las críticas a esos estudios que hemos realizado para que finalmente, si es posible, den la luz. Bien, para entrar ya en materia, siempre que hablo de rendimiento, siempre que hablo de nutrición deportiva, me gusta poner esta diapositiva que intenta reflejar aquello que todos los deportistas buscan, que es el éxito, que es alcanzar el podium, alcanzar y tomar una medalla.
Sin embargo, el éxito en el deporte es una amalgama, es un conjunto de diferentes cualidades que no solo se esbozan, no solo tienen que ver con la genética, sino también con el entrenamiento, también con el talento y también, aparte de otros factores como la nutrición, evidentemente, con algo muy importante que hoy se está viendo, que es con aquellos que menos se enferman, con aquellos que menos se lesionan. Sin duda alguna, un factor del éxito en los deportistas tiene que ver con aquellos que enferman menos, y así lo atestiguan ya algunos estudios, o aquellos que se lesionan menos, puesto que van a tener más oportunidad de entrenar. Y la lesión no es algo que esté alejado, ni mucho menos, del ámbito del deporte. Sabemos que muchos deportistas, y sobre todo en algunos deportes, se lesionan. Y lo peor no es solo que se lesionen, sino el tiempo que esa lesión los va a retirar del entrenamiento o también de la competición. De manera que esto va a tener un impacto importante no solo en el deportista, en el plano psicológico, también fisiológico, como vamos a ver, sino que igualmente va a tener un impacto importante a nivel económico en las organizaciones que lo representan, las entidades que lo representan, y por lo tanto todo ello tenemos que tenerlo en cuenta, como vamos a ver desde el punto de vista de mi campo, que es la nutrición, y también desde la fisioterapia, desde la medicina del deporte y de todos los profesionales que rodean al deportista. Miren, entre todas las lesiones parece que de las más frecuentes, de las más comunes, tienen que ver con las lesiones musculoesqueléticas. Por ejemplo, en el atletismo casi el 41% de las lesiones se producen a nivel musculoesquelético y aproximadamente el 50% de ellas van a provocar una pérdida de tiempo en lo que es el entrenamiento, en lo que es la competición. Si nos vamos al campo del fútbol, el 46% de todas las lesiones se estiman que son musculoesqueléticas, fundamentalmente centradas en la extremidad inferior, y eso también conlleva que se produzca una importante pérdida de tiempo en los deportistas. Se sabe, por ejemplo, que la mitad de las lesiones musculoesqueléticas suelen ser leves, y esto resulta en ausencias del terreno de juego, de lo que sería la competición, el entrenamiento inferior a una semana, pero sin embargo las lesiones musculoesqueléticas más graves pueden llevar a periodos fuera de la competición, del entrenamiento, superiores a los 11 días e incluso de 50 semanas, lo que son periodos de tiempo retirados de esa competición, del entrenamiento, bastante extensos. Se estima que, por ejemplo, el 35% de los futbolistas, por elegir un deporte, faltan a entrenar o a los partidos debido a este tipo de lesiones musculoesqueléticas cada temporada. Y esto, como os decía, tiene impacto, no solo un impacto a nivel psicológico en el deportista, a nivel fisiológico en el deportista, sino que también a nivel financiero. Por ejemplo, en el fútbol, la Premier League inglesa, se estima que aproximadamente cuesta por 32 días perdidos de lesión unos 209.000 libras ese tiempo retirado del juego a los futbolistas. Por lo tanto, estamos hablando de algo que tiene también un impacto importante a nivel económico en los clubes. Y aquí es el momento de lanzar una importante lanza, valga la redundancia, para el trabajo interdisciplinar, la importancia que tiene ese trabajo entre los distintos profesionales que rodeamos al deportista. Y aquí tenemos la figura del psicólogo, que veremos tiene un impacto bastante importante en el periodo de lesión, la figura del médico, que debe de ser el líder, la figura que coordine, que tenga la suficiente capacidad de liderazgo, de comunicación, de gestión de todo lo que sería el staff médico que va a rodear al deportista, también del profesional de las ciencias del deporte, del entrenador, del preparador físico, que va a planificar, programar las cargas de ese deportista y también cuantificar todo lo que serían las variables que tienen que ver con el entrenamiento y con la mejora de ese entrenamiento y de las variables fisiológicas
que van a depender de él durante el periodo de lesión. Los fisioterapeutas también con una función clave, fundamental, no solo en el periodo de lesión, sino durante toda la vida del deportista, y algo que a mí me ocupa por mi profesión, que tiene que ver con todas estas áreas, que es sin duda el papel que tiene la nutrición. Y miren, cuando nos enfrentamos a una lesión, que es sin duda alguna un periodo de tiempo o un hecho traumático en la vida del deportista, tenemos que mirar este hecho, este fenómeno que aquí ocurre también como una oportunidad. Y siempre lo comento porque nos encontramos en la práctica que durante el periodo de lesión, aunque es un momento que no queremos que ocurra nunca, cuando ya ocurre tenemos que buscar esas oportunidades en los momentos de crisis, como se suele decir, y el periodo de lesión es un momento para poder comunicarnos con nuestro deportista de forma más cercana, para intentar hacerlo partícipe de forma aún más cercana de su nutrición y de procurar incluso algunos cambios que antes no podíamos realizar en su alimentación en este periodo de tiempo, para así conseguir esas mejoras que pronto lo puedan llevar en el menor tiempo posible al terreno de juego. Cuando hablamos de nutrición y lesiones y de ciencia, por desgracia, aunque es un campo emergente en publicaciones, todavía nos queda mucho camino. Hay pocas publicaciones que realmente se hayan realizado con deportistas de élite durante un periodo de lesión. Sin embargo, al final no es, como se comentaba al principio de esta intervención por Austin, no es lo que solo nos dice la ciencia, sino qué hacemos con aquello que nos está diciendo la ciencia, cómo podemos transferir la teoría a la práctica, aunque muchas veces haya un gap provocado por la evidencia, por esa evidencia que hay, que todavía no es uniforme, que todavía no es fuerte en ciertas intervenciones, pero la tenemos que aplicar sí o sí con nuestros deportistas. De manera que en el campo de las lesiones nos ocurre eso. No hay muchas publicaciones que se refieran a intervenciones realizadas con atletas durante un periodo de lesión. Y nos tenemos que basar, desgraciadamente, pero es literatura que tenemos que leer, conocer y saber aplicar en estudios que se han realizado in vitro, en estudios que se han realizado en animales de experimentación, también en poblaciones como los adultos mayores, nuestros ancianos, que sabemos que tienen en su masa muscular algunas condiciones fisiológicas muy parecidas a lo que va a ocurrir en el atleta durante el periodo de lesión, como vamos a ver, y también apoyarnos en la literatura cada vez más creciente, que nos dice qué estrategias nutricionales podemos seguir en el daño muscular inducido por el ejercicio. De manera que tomando todos esos datos que nos vienen de ese tipo de literatura, con las cautelas y con el filtro que tenemos que hacerle a la ciencia en función de donde venga esa ciencia, y también con los pocos estudios de intervención que tenemos actualmente en deportistas, tenemos que crear una fórmula que nos permita actuar con nuestros deportistas cuando se lesionan. De manera que vamos a empezar viendo el primer periodo, que es el periodo cuando el deportista se lesiona, y qué podemos hacer desde el punto de vista de la nutrición. Y estamos hablando de la fase que se conoce como fase de lesión aguda, una fase que normalmente se define como el periodo de tiempo que se produce desde que se inicia la lesión hasta que ya podemos empezar la movilización de la zona activa, donde ya puede haber un regreso no íntegro, pero sí en cierta medida al deporte que practica, en este caso, el deportista. Esta fase de lesión aguda veremos que va a tener una serie de características, que va a implicar una serie de cambios en el deportista que tenemos que conocer para luego saber cómo intervenir desde el punto de vista de la nutrición. Esta fase puede durar de horas a días. Aquí es donde se va a producir por parte del médico el diagnóstico de la lesión, y que junto con el resto de profesionales se va ya a intentar hacer un cronograma de la lesión y de cuándo, de forma teórica, el deportista puede regresar al terreno de juego. Y esto es algo importante para los psicólogos, puesto que los deportistas se encuentran altamente preocupados
cuando se lesionan en esa temporalidad que tiene su lesión y que los va a llevar, en cuánto tiempo los va a llevar a de nuevo estar en condiciones óptimas para poder desarrollar su deporte. Por lo tanto, hay que trabajar aquí también desde el punto de vista psicológico, y esto lo saben mucho mejor los psicólogos que están presentes en el auditorio que yo, este ámbito, también la autoestima y otros cambios que vamos a ver importantes durante el periodo de lesión y que tienen que ver también con la nutrición. De manera que es una fase donde los procesos los problemas psicológicos se van a encontrar representados y vamos a tener incertidumbre, dolor sobre lo que os decía, la naturaleza del daño, la extensión de la lesión, pensamientos y emociones negativos. Vamos a tener también una pérdida de la autoestima, pensamientos negativos sobre la imagen corporal y lo que se conoce o conocen los psicólogos como pensamiento catastrófico, el por qué yo, el por qué ahora, qué pasará conmigo, etcétera, ¿no? Que al final influye en muchas ocasiones en la aparición de algunos trastornos de la conducta alimentaria. También sabemos que desde el punto de vista médico y de la fisioterapia, no voy a entrar aquí porque no es mi campo, se utiliza el famoso POLICE, la famosa protección, carga óptima, hielo, compresión y elevación como una medida prioritaria, aguda de intervención cuando se produce una lesión. Pero, como os decía, me parece bastante importante remarcar algo que atañe a mi campo, al campo de la nutrición, que es esa comunicación que tiene que existir bastante íntima entre el psicólogo y el nutricionista. Y es que sabemos que aquí durante esta fase se pueden dar algunos comportamientos alimentarios desadaptativos, como trastorno de la conducta alimentaria, como la bulimia, provocados por esa pérdida de la autoestima, por ese estrés psicológico que en muchas ocasiones deriva del periodo de lesión o del proceso lesional en el deportista. También muchas veces, digamos, acrecentado por la presión a la que los deportistas están sometidos por sponsors, por medios de comunicación, etc. Y aquí tienen un estudio realizado con profesionales de la danza femenina donde se observa efectivamente cómo estos bailarines reducían de forma voluntaria la ingesta calórica y tenían preocupaciones por su peso, por qué sería de ellos en cuanto a su rendimiento durante la lesión, sobre la pérdida de masa muscular, etcétera. De manera que el aspecto psicológico, también la fisioterapia, todo el ámbito médico como parte de la cabeza del diagnóstico y tratamiento de todo el proceso de lesión del deportista, el readaptador, el profesional de la ciencia del deporte y la nutrición deben de ser un uno en todo el proceso de rehabilitación o de vuelta al terreno del juego del deportista. Pero vamos a entrar en la primera fase, que es la fase de rehabilitación, que normalmente viene acompañada o bien de la disminución de la actividad o bien de una disminución de la actividad también acrecentada por una inmovilización del miembro afectado, del miembro lesionado. Y en todos los casos, tanto la inmovilización del miembro afectado como en menor medida la disminución de la actividad va a venir acompañada de cambios sobre la masa muscular y también sobre ciertas propiedades, digamos, fisiológicas, entiéndalo así, de nuestra masa muscular. Y vamos a empezar viendo qué ocurre desde el punto de vista fisiológico cuando a un deportista se le produce una reducción de la actividad o una inmovilización. Y sabemos por diferentes estudios realizados en diferentes poblaciones que simplemente la reducción del número de pasos a lo largo del día ya produce en una persona cambios a nivel fisiológico, tanto en su volumen, en su consumo de oxígeno, como en su masa muscular, como también incluso en su masa grasa. Simplemente la
reducción de la actividad ya produce cambios a nivel fisiológico, a nivel metabólico. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos a un deportista que ha sido sometido a una cirugía y que además va a estar encamado o con una inmovilización del miembro afectado? Pues sabemos que tan pronto como en 2 semanas, tan pronto como en 14 días, va a haber un deterioro importante, una pérdida importante de la masa muscular, que viene a ser en torno al 5%. Y esto es importante porque cuando perdemos masa muscular no solo perdemos esa cantidad de músculo, sino que también perdemos función, perdemos fuerza, perdemos otras capacidades que tiene nuestro músculo más allá de generar fuerza, como vamos a ver. Y aquí tienen, por ejemplo, cómo en ese periodo de solo 14 días de inmovilización de la rodilla se puede producir esta pérdida importante de masa muscular. Pero no solo se pierde masa muscular o no se pierde de forma homogénea la masa muscular durante un periodo de inmovilización, sino que podemos observar en este estudio reciente cómo la inmovilización de la pierna va a provocar que fundamentalmente la musculatura extensora de la rodilla se pierda. El cuádriceps es el que se ve más afectado cuando se produce esa inmovilización de la rodilla. Y también posterior a ese cuádriceps se ve que hay una pérdida importante de la musculatura del gemelo y finalmente la musculatura isquiotibial. De manera que toda la masa muscular, cuando se produce una inmovilización de una pierna, no se produce de forma similar, sino que parece que la musculatura extensora es la que sufre una mayor pérdida durante este periodo de inmovilización. Y como os decía, no solo la pérdida de masa muscular se produce, sino que acompañando a esa pérdida de masa muscular, evidentemente se produce una pérdida de fuerza y por lo tanto de funcionalidad. Y vemos, por ejemplo, cómo esa pérdida de la musculatura extensora afecta esa funcionalidad, como por ejemplo un 19% de la pérdida de fuerza en un ejercicio de extensión de piernas o de prensa de pierna en un 21%, en menor medida la fuerza del bíceps femoral o del gemelo, que se produce en un 9% de la pérdida de fuerza. ¿Y por qué se produce esa pérdida de masa muscular durante la inmovilización? Porque se produce esa atrofia por desuso, básicamente porque hay una pérdida de carga en ese tejido muscular, y esa pérdida de carga, esa ausencia de carga va a producir que se generen, como vamos a ver al final de la clase, de la conferencia de hoy, una serie de cambios a nivel molecular que van a terminar alterando la ecuación que va a gobernar la síntesis de proteínas en nuestro músculo, el balance neto de proteínas en nuestro músculo, que si ustedes recuerdan es a la diferencia que existe entre la síntesis y la degradación. De manera que si hay una pérdida de masa muscular, alguno de estos términos, la síntesis o la degradación, o ambos términos se tienen que ver alterados durante esa atrofia que se produce, o esa inmovilización que va a dar lugar o va a llevar a una atrofia muscular. Y cuando vemos los estudios, lo que podemos observar, como este estudio de Glover, con ya algunos años, que se produce de forma significativa en la pierna inmovilizada una disminución de la síntesis proteica. De manera que cuando nosotros damos aminoácidos en pequeñas cantidades o en cantidades más altas, lo que podemos observar es que el músculo lesionado no va a responder igual a la ingesta de estos a los aminoácidos en cuanto a la síntesis proteica se refiere, que en comparación a una pierna no inmovilizada. Es decir, podemos observar que nuestro músculo es menos sensible a la acción de los aminoácidos que cuando no hay una inmovilización. Más allá de los aminoácidos de forma aislada, cuando observamos qué ocurre con la respuesta de síntesis proteica
de una proteína completa, en concreto de 20 gramos de proteína, en 12 hombres jóvenes con una inmovilización de piernas de 14 días, podemos observar que la síntesis de proteínas se redujo en un 31% cuando se llevó a cabo ese periodo de 14 días de inmovilización. Por lo tanto, lo que podemos observar es que ocurre algo parecido a lo que ocurre en el adulto mayor. Se produce lo que se conoce como resistencia anabólica. Nuestro músculo se hace, por decirlo de forma coloquial, sordo a los estímulos anabólicos como los que pueden provenir de las proteínas y en concreto de los aminoácidos que componen esas proteínas. Por lo tanto, si miramos de nuevo la ecuación del balance neto de proteínas, sabemos que el factor que más contribuye a esa pérdida de masa muscular y en contra de lo que durante mucho tiempo hemos creído, no es la degradación proteica, que veremos que tiene un papel importante durante los primeros días de la lesión, sino que fundamentalmente quien disminuye es la síntesis proteica muscular. Y ahí debemos de poner nuestra vista en cuanto a las estrategias nutricionales, en evitar esa caída de síntesis proteica muscular para poder evitar así la pérdida de masa muscular y por lo tanto la recuperación óptima de nuestro deportista en el menor tiempo posible para el retorno al juego. Por lo tanto, la primera idea que quiero que se lleven es que la inmovilización reduce la síntesis de proteica muscular tanto en reposo y además va a inducir resistencia anabólica a la alimentación. Pero no solo se producen estos cambios, sino que también sabemos que se van a producir cambios en el metabolismo de la glucosa, en la resistencia a la insulina. Y aquí tienen un estudio reciente donde se puede observar cómo la inmovilización del antebrazo redujo en un periodo ya de solo 48 horas y sin diferencias significativas al cabo de los 7 días de la captación de glucosa y por lo tanto hubo un aumento de la resistencia a la insulina. Hay cambios también en el metabolismo del tejido provocados por la inmovilización. Y podemos observar, por ejemplo, en este estudio, cómo había cambios en la actividad de enzimas clave en el metabolismo oxidativo, como la citrato sintasa, o como enzimas o proteínas que intervienen en la cadena de transporte de electrones. Y también un aumento provocado a las 48 horas de la lesión de forma significativa, aunque luego ya no es mayor que lo que se produce en estas 48 horas, que son en proteínas, en la expresión de genes que van a dar lugar a proteínas que intervienen en el sistema de degradación proteica, en los sistemas de degradación proteica, como es el caso de la ubiquitina proteasoma o el sistema de la atrogina, que, como os digo, intervienen en los procesos de degradación de proteínas. Por lo tanto, la inmovilización sabemos que reduce la actividad de enzimas que participan en el metabolismo oxidativo y también van a aumentar la expresión de proteínas que van a intervenir en la degradación de proteínas musculares. Y visto estos cambios desde el punto de vista morfológico, muscular, también a nivel funcional, esa pérdida de fuerza y de las propiedades metabólicas del músculo, tenemos ahora que ver qué intervención nutricional podemos hacer para disminuir todos estos efectos que puede tener la inmovilización de un miembro durante un periodo de lesión. Y tenemos a un protagonista sin duda importante en vencer la resistencia anabólica, que es la ingesta de proteínas, que es fundamental para atenuar la atrofia muscular y que sabemos que durante los periodos de lesión muchos deportistas ponen en riesgo su consumo de proteínas, puesto que las reducen de forma voluntaria con la creencia de que no necesitan tanta proteína por el hecho de no entrenar o no competir. De manera que esa reducción que se ve de las proteínas, de la ingesta proteica por algunos deportistas, nos puede llevar a aumentar
mucho más esa pérdida de masa muscular que ya acontece con el periodo de inmovilización con la propia lesión. Y es que las proteínas tienen un papel importante en diferentes aspectos de la salud del deportista, a nivel también muscular, evidentemente, y es que hemos visto incluso en algunos estudios, aunque nos falta todavía un mayor nivel de evidencia que nos asiente este conocimiento, pero parece, por ejemplo, como en este estudio de Farouk, que la ingesta de proteína de suero activa y va a provocar la proliferación de las células satélite, que ya saben ustedes que son unas células pluripotenciales, no madre, normalmente se habla de células madre, es una mala traducción del inglés, serían células pluripotenciales con la capacidad de activarse, proliferar e ir al tejido, en este caso que está lesionado, como es el tejido que estamos viendo muscular, fusionarse y reparar ese tejido muscular lesionado. Y sabemos que la proteína de suero puede actuar de forma positiva activando la proliferación de estas células satélite. Y un aspecto importante cuando hablamos de ingesta de proteína es saber cuánta proteína por dosis, por toma, le tenemos que incorporar a nuestro deportista durante la lesión. Como decía, no sabemos de forma fehaciente cuánto es esta cantidad durante un periodo lesional, pero nos tenemos que ir a los estudios que conocemos de deportistas no lesionados para saber cuál es la ingesta por toma. Y recuerden ustedes que ya hace bastantes años, en 2009, el profesor Dr. Moore hizo un estudio con proteína de huevo donde se mostraba que con 20 gramos se optimizaba la síntesis proteica muscular y que parecía que 40 gramos no iba a dar una mejora en cuanto a la síntesis proteica muscular significativa en comparación con los 20 gramos. El profesor Oliver Wittard replicó esos resultados con proteína de suero, pero sin embargo, cuando miramos la metodología que ambos estudios desarrollaban desde el punto de vista de entrenamiento, eran estudios cuyos protocolos de entrenamiento eran bastante modestos y poco reales desde el punto de vista de lo que se puede asemejar a lo que un deportista de élite realmente realiza desde el punto de vista de entrenamiento a diario en el ámbito, en este caso, de la fuerza. De manera que McNaughton y colaboradores, atendiendo también a que podía haber características que hicieran que los deportistas necesitaran mayor cantidad de proteína, como por ejemplo, imagínense la cantidad de masa muscular, realizaron un estudio donde dividieron a los sujetos en aquellos que tenían una cantidad de masa libre de grasa menor a 65 kilogramos, de masa magra, perdón, y aquellos que tenían más de 70 kilogramos. Y lo que pudieron observar es que la masa magra no iba a repercutir en el efecto de la cantidad de proteína, es decir, la cantidad total de la masa muscular no influía en la síntesis de proteica muscular cuando dábamos 20 gramos o 40 gramos, pero sí iba a tener un efecto importante y significativo la cantidad de masa muscular que el deportista implicaba en la sesión de entrenamiento, de manera que se puede observar cómo en aquellos deportistas que implicaban más masa muscular, cuando dábamos 40 gramos se aumentaba un 19% la síntesis proteica que con respecto a aquellos que tomaban 20 gramos. Por lo tanto, tomando en base estos estudios donde se demostraba que 40 gramos en un deportista que implicaba gran cantidad de masa muscular, entre 30 a 40 gramos, podía ser lo óptimo, y teniendo en cuenta también que el deportista, en este caso lesionado, va a entrenar menos, pero que tiene resistencia anabólica y en deportistas, o en este caso en adultos mayores, para obtener una misma síntesis proteica necesitamos el doble de proteína que en un adulto mayor, que en un adulto joven, la cantidad de proteínas que deberíamos de dar de forma teórica a nuestros deportistas durante una lesión y por toma debería de rondar en torno a los 30-40 gramos, como digo, por toma de proteína de calidad que contenga un mínimo de 3 gramos de leucina, que como saben ustedes es el aminoácido fundamental que va a gatillar la vía de la mTOR y por tanto la síntesis proteica.
Esto estamos hablando de dosis por toma, pero deberíamos de ver cuánto es el total que damos de proteína a lo largo del día para luego repartir esa ingesta en esas tomas que hemos referido, en esas cantidades que hemos referido anteriormente. Y de nuevo, no tenemos estudios de intervención con deportistas durante un periodo de lesión, que nos digan qué cantidad podríamos dar para atenuar esa pérdida de masa muscular a diario. Pero sí sabemos que en diferentes estudios, y en concreto aquí os muestro uno bastante referenciado en este ámbito, donde de Metzler, publicado hace ya más de 10 años, donde se pudo observar cómo durante una dieta hipoenergética, cuando dábamos 1 gramo frente a 2,3 gramos de proteína, aquellos sujetos que tomaron más proteína retenían más masa muscular, es decir, perdían menos masa muscular que aquellos que habían tomado simplemente 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal y día. De manera que en base, como os decía, a estos estudios que no son directamente realizados en población de atletas lesionados, sí podemos intuir que como mínimo debemos de incorporar unos 2,3 gramos por kilogramo de peso y día de proteína para evitar la pérdida de masa muscular. Incluso algunos estudios realizados, estudios de caso, con futbolistas realizados en fútbol, en la Premier League inglesa, estas cantidades van mucho más allá de los 2,3 gramos y rondan en torno a los 3 gramos por kilogramo de peso y día. Y por último, un aspecto importante, cuando nos referimos a las proteínas, un aspecto importante, pero menos importante que la cantidad total de proteína, que es cómo distribuimos esa ingesta proteica a lo largo del día en los deportistas. Y aquí tienen un estudio realizado con deportistas holandeses que nos mostraba que los deportistas, y esto es algo que normalmente nosotros vemos en consulta y ustedes seguramente que también lo verán de forma bastante habitual, aunque alcanzaban una ingesta diaria aproximada a las recomendaciones actuales que hoy conocemos de ingesta de proteínas para los deportistas, la distribución de esas proteínas a lo largo del día era no uniforme y se centraba fundamentalmente la mayor ingesta en la última comida del día, se centraba fundamentalmente en la cena. Y esto contradice a lo que dicen algunos estudios, como el estudio de Mamerov, donde se pudo observar que la ingesta uniforme de 3 tomas de 30 gramos a lo largo del día provocó un 25% más de síntesis proteica que una distribución heterogénea centrada fundamentalmente en una ingesta en la noche, en concreto de 63 gramos en la noche de proteínas. Por lo tanto, este estudio apoya que es mejor repartir la ingesta de forma homogénea a lo largo del día que una gran ingesta en la noche. Y otro estudio muy interesante de mi amigo, el doctor José Lisandro Areta, uno de los mejores profesionales que conozco en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la nutrición deportiva. Me gusta mucho este estudio y nos mostraba cómo al final una ingesta de 4 tomas repartidas o de 20 gramos repartidas a lo largo del día, cada 3 horas, iba a generar una mayor síntesis proteica que 2 tomas grandes de 40 gramos o 8 tomas en bolos pequeños o impulsos de 10 gramos repartidos en 1,5 cada 1,5 horas. Por lo tanto, es importante repartir esa proteína a lo largo del día de forma homogénea, pero también asegurando que esa cantidad de proteína sea por lo menos de 20 gramos. Y en el caso, como estamos hablando de un deportista lesionado, por esa connotación fisiológica que conocemos de esa resistencia anabólica, más próxima a los 40 gramos que a los 20 gramos. Por lo tanto, ingerir entre 30 a 40 gramos de proteína por comida
No tiene por qué ser suplemento, acuérdense de eso. Parece que muchas veces cuando hablamos de proteína directamente pensamos en suplementos. Suplemento es una herramienta que puede ser útil en muchos casos para incorporar la cantidad de proteína que necesitamos, pero no es el eje central de la ingesta de proteína. El eje central de la ingesta de proteína, como de todos los nutrientes, debe ser en el alimento y posteriormente apoyar esa alimentación con el suplemento cuando realmente no sea necesario. Aquí en el caso de la lesión, como os decía, por esa restricción voluntaria que muchas veces se produce de los deportistas de la toma de proteínas, muchas veces también por la anorexigenia que se puede producir, por los cambios psicológicos que acompañan al periodo de lesión, incluso también por las grandes cantidades que manejamos o las cantidades que manejamos que rondan como mínimo los 2,3 gramos por kilogramo de peso corporal y día, pues puede ser un momento para apoyar esa nutrición con algún suplemento de proteínas. Por lo tanto, puede ser beneficioso el aumento de proteínas en la dieta después de la lesión, tanto para atenuar la atrofia muscular como también para promover los procesos de reparación del tejido muscular que se ha dañado. Un segundo punto importante, que durante mucho tiempo creo que hemos estado la mayor parte equivocados, tiene que ver con el control de la ingesta energética. Y miren ustedes, nosotros sabemos que cuando hay una ingesta energética muy elevada, con relación al gasto, lo que se va a producir es un aumento de la grasa corporal y esto va a favorecer los procesos proinflamatorios que pueden llevar a una pérdida de masa muscular. Nosotros le habíamos abierto historia acá a usted, ¿no? ¿Una hojita? No. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Voy a esperar a ver que me... No, esperando, tranquilo. Vale, continúo entonces. Tenemos la historia de Navarrete. Como os comentaba, la pérdida de masa muscular puede verse favorecida en caso de una ingesta energética elevada que acompaña a un aumento de grasa corporal y a los procesos inflamatorios que vienen derivados de ese aumento de la grasa corporal, pero también sabemos que una restricción energética importante nos va a llevar no solo a un deterioro del proceso de recuperación del tejido lesionado, sino también a una disminución de la síntesis proteica. Y es que sabemos que la masa muscular está íntimamente regulada a nivel molecular y que cuando el estatus energético a nivel celular es bajo, se van a activar vías fundamentalmente que tienen que ver con no los procesos anabólicos como la vía mTOR, que es la principal vía, la vía central de la síntesis proteica, ¿sí?, sino todos los procesos contrarios que están gobernados por la vía de la AMPK. De manera que cuando hay un balance energético negativo, se va a activar la vía de la ubiquitina proteasoma o las vías de degradación proteica como mecanismo para poder obtener energía a partir de ciertos aminoácidos. De manera que sabemos que cuando hay un déficit energético, como en este estudio de Pasiakos, publicado ya también hace unos años, de un 20%, se va a producir un deterioro, una disminución del 19% de la síntesis proteica. Y esto es debido a que saben ustedes que la construcción de masa muscular es un proceso altamente costoso desde el punto de vista energético y por lo tanto un deterioro del consumo de energía va a ir en contra de lo que en este periodo está ocurriendo, que es, o mejor dicho, en este periodo lo que queremos, que es atenuar esa pérdida de masa muscular, de forma que con un déficit energético lo que estamos favoreciendo es esa caída de la masa muscular. Y además sabemos que durante el periodo de lesión, no es tan bajo el consumo energético, sino que se multiplica incluso el uso de muletas. Sabemos por algunos estudios que multiplica incluso por 2 y por 3 el gasto energético. De manera que debemos de reconsiderar la ingesta energética en los deportistas lesionados. Y aquí tienen dos casos de estudio bastante interesantes
interesantes realizados por un grupo el cual admiro, y en concreto al profesor Graham Close, con el cual tengo una muy buena relación y para mí es uno de los líderes mundiales y profesionales más consagrados y con mejor conocimiento en el ámbito de la nutrición deportiva. Y aquí tienen dos estudios realizados en dos jugadores de fútbol lesionados, donde se muestran estrategias bastante interesantes en cuanto a los resultados se refiere. Aquí tiene el primer estudio que fue realizado, si mal no recuerdo, en el 2014, donde se puede observar en la parte baja de la diapositiva la ingesta proteica que dieron en las primeras semanas de inmovilización tras una cirugía por una rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo. Y fíjense cómo hubo una ingesta de proteína en torno a los 2,5 gramos por kilogramo de peso de proteína y en torno a los 2-3 gramos de ingesta de carbohidratos. Hubo una bajada de la ingesta de carbohidratos. También se dieron suplementos, se hizo también electroestimulación desde el punto de vista de la fisioterapia, etcétera. Y posteriormente se elevó la ingesta de carbohidratos después de esas primeras 8 semanas de inmovilización, manteniendo la ingesta de proteínas y también aumentando evidentemente la ingesta calórica total de las 2.000 kilocalorías que se programaron en las primeras 8 semanas a las 3.000, 4.000 kilocalorías en las semanas posteriores. Y lo que se pudo observar es que hubo una pérdida en esas primeras 8 semanas de masa corporal total, de peso bastante pronunciada, y cuando miramos de dónde venía esa pérdida de peso, evidentemente una pérdida de grasa, pero lo que pudimos observar, lo que se pudo observar en este estudio es que la masa del tronco disminuyó de forma significativa, de los 32,5 kilos a los 28,3, y también se puede observar como al final ese estudio nos pudo mostrar que no solo la masa troncular que tienen ahí, sino la masa libre de grasa de la extremidad también sufrió una pérdida de masa muscular significativa. De manera que en el estudio posterior, en el estudio que se realizó, si no recuerdo mal, en 2018, 2019, también con un deportista lesionado, un futbolista lesionado del ligamento cruzado anterior. Lo que se pudo observar en este estudio, donde se utilizó para medir el gasto energético agua doblemente marcada, que es una de las técnicas muy costosas desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista de laboratorio, pero muy eficaz, muy eficiente, muy, digamos, válida para obtener el gasto energético, es que había una diferencia importante del gasto energético que se producía durante el periodo de lesión, en torno a las 3.178 kilocalorías con respecto a la ingesta energética. De manera que lo que se pudo observar es que la masa magra disminuyó también, pero no disminuyó tan de forma significativa como en el estudio anterior, y esto fundamentalmente se debe a que hubo una menor disminución de la masa muscular del tronco, y esto se debió no solo a la composición, en este caso de la dieta, sino que también se introdujo de forma inmediata desde el periodo de la lesión el entrenamiento de los miembros no lesionados, y esto es importante a tenerlo en cuenta con lo que anteriormente habíamos dicho, de esa interrelación con los diferentes profesionales y esa intervención que se tiene que hacer desde el minuto 1 de la lesión por parte de los diferentes profesionales. De manera que hoy, en el caso de los futbolistas, por poner un ejemplo, ya no se recomienda reducir la ingesta calórica de forma elevada, como antes recomendábamos cuando había una lesión, sino que se recomienda que se encuentre muy cercana a lo que realmente ellos consumen durante el periodo de no lesión, su periodo competitivo normal. De manera que esto rompe un paradigma de lo que creíamos anteriormente con respecto a lo que hoy conocemos por estudios ya realizados con deportistas lesionados.
Bien, aquí os dejaré en el material de apoyo cómo calcular y algún ejemplo práctico de cómo calcular esa ingesta y ese gasto energético para calcular la demanda que puede tener nuestro deportista y así poder realizar la planificación nutricional. En cuanto a las ayudas ergogénicas, o mejor dicho, los suplementos, en este caso, una ayuda ergogénica, los suplementos que pueden tener interés en el periodo de lesión, sabemos que uno de ellos que está ganando cada vez más popularidad es el aceite de pescado. Y sabemos por diferentes estudios que cuando damos 5 gramos de EPA, que es una cantidad importante de EPA y de DHA, en total 5 gramos de omega 3, que incluyan 3 aproximadamente de EPA y unos aproximadamente 1 gramo, o en torno a 2 gramos, mejor dicho, perdón, unos 4 y 1 gramo de DHA, podemos ver que necesitamos un tiempo, como tienen ustedes ahí en la parte izquierda de la pantalla, necesitamos un tiempo de aproximadamente en torno a las 2 semanas para que esos ácidos grasos poliinsaturados omega 3 se incorporen al lugar donde van a realizar su función, que es a la membrana biológica, en este caso al sarcolema de la fibra muscular. Esto ya nos tiene o nos debe de hacer pensar en una alteración, o mejor dicho, algo que nos puede ser difícil de llevar a cabo, de implementar desde el punto de vista metodológico, que es que debemos de intuir, cosa que es imposible con 2 semanas de antelación, cuando mi deportista se va a lesionar, para que realmente cuando se lesione los omega 3 estén disponibles para hacer su función desde el punto de vista antiinflamatorio, y no solo no antiinflamatorio, sino modulador de la inflamación, sino más importante aún, facilitando en este caso o evitando en este caso la atrofia muscular por desuso. Va a atenuar esa atrofia muscular por desuso, que es una de las principales funciones que se le está viendo al EPA y al DHA durante el periodo de lesión. Y aquí tienen un estudio que fue realizado en mujeres durante 2 semanas de desuso muscular y recuperación, donde se pudo observar, tras una inmovilización unilateral de piernas durante esas 2 semanas, que aquellas que habían tomado omega 3 redujeron mucho menos la pérdida de masa muscular, perdieron mucho menos masa muscular en el cuádriceps, y también obtuvieron una mejor recuperación. De manera que las recomendaciones actuales en los diferentes posicionamientos que hay o revisiones que hay sobre la temática de nutrición y lesiones nos recomiendan que hay que tomar un mínimo de 2 semanas de 5 gramos, que es una cantidad elevada de omega 3 de aceite de pescado, con unos aproximadamente 3,5 gramos de EPA y aproximadamente 1 gramo de DHA, para que se detecte, para que se produzca la incorporación de esos omega 3 a la membrana y puedan ejercer sus efectos. Pero como os pongo ahí, difícilmente ustedes van a prever cuándo el deportista se va a lesionar, de manera que podemos elegir dar estos omega 3 en esa cantidad como suplemento, que también tiene un costo bastante importante en periodos de la temporada o en periodos de tiempo donde haya competiciones importantes o previas a esas competiciones, para intentar, si el deportista se lesiona, recuperarlo lo antes posible, o bien directamente, inmediatamente después de la lesión, incorporar esos 5 gramos de EPA y DHA para poder así intentar atenuar la pérdida de masa muscular que acontece con la inmovilización. Otro suplemento que está tomando protagonismo, no es nuevo ni mucho menos, lo conocemos ya bastante desde hace décadas, y se puso bastante de moda a partir de los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona 92, es la creatina. La creatina sabemos que disminuye la fosfocreatina muscular tras una lesión, sabemos que disminuye bastante a nivel muscular, y contrariamente a esa disminución que ocurre a nivel muscular, sabemos por estudios recientes que se produce un aumento de los transportadores de creatina en la membrana del sarcolema tras un periodo de inmovilización. Esto podría ser una respuesta de intento para compensar esa disminución que se produce en la creatina intramuscular, como
como digo, mecanismo compensatorio para intentar captar, para intentar tomar más creatina del medio. De manera que aquí tienen, como os digo, un estudio reciente donde se muestra esa mayor expresión en la pierna inmovilizada de los transportadores CREAT en la membrana del sarcolema. ¿Qué sabemos sobre la creatina? Sabemos que la creatina, cuando la tomamos en forma de monohidrato de creatina, que es la que mayor evidencia científica actualmente tiene, va a traer consigo, con esa entrada a través de los transportadores CREAT, una incorporación de agua que va a mediar esa capacidad osmótica que tiene la creatina, esa actuación como osmolito que tiene la creatina, va a mediar la activación de genes homosensibles, también de genes que intervienen en la miogénesis. Se sabe que va a actuar, no sabemos realmente el mecanismo fisiológico en humanos, pero parece que mediado por la MPK, en la translocación de GLUT4, que veremos que eso es importante, y ya vimos que había cambios a nivel metabólico al principio de esta conferencia, y también de forma importante algunos estudios han visto cómo puede estar mediando la activación de las células satélite. Igualmente la creatina se ha visto en algunos estudios reduce la expresión de miostatina, que saben ustedes que es una proteína, que es un represor del crecimiento muscular y que en ciertos procesos como la atrofia puede aumentar, y va también a actuar por otros mecanismos que tienen que ver con la activación de las diferentes vías que terminan o culminan con el aumento de la síntesis de proteína. Por lo tanto, la creatina, por todas las funciones que realiza, parece bastante prometedora e interesante desde el punto de vista de la lesión y de los cambios que se producen durante la lesión, como esa caída de la masa muscular o incluso de la sensibilidad a la insulina, de la captación de glucosa. Y aquí tienen un estudio realizado durante la inmovilización del miembro superior, donde se pudo observar que aquellos que habían ingerido creatina tuvieron una pérdida menor de masa muscular, incluso aumentaron la masa muscular, que aquellos que no habían consumido creatina y que perdieron, tras esa inmovilización del miembro superior, aproximadamente un 3,7% del tejido muscular magro. Sin embargo, en miembro inferior no se han visto los mismos efectos, parece que no hay los mismos efectos en esa preservación de la masa muscular que ocurre con respecto a miembros superiores, aunque, como os decía, faltan todavía estudios que nos detallen con más exactitud qué ocurre con la creatina en la preservación de masa muscular en miembro inferior, y más allá de esto, tener en cuenta también que es un suplemento bastante interesante desde el punto de vista metabólico, por esa caída que hay de creatina que nos puede estar diciendo algo a nivel intramuscular, y también por todo el tema que habíamos visto anteriormente de la translocación de los GLUT4. Y de hecho aquí tienen un estudio publicado en 2001 donde se observa cómo los GLUT4 musculares en el periodo de inmovilización se reducen y también en el periodo de rehabilitación, aunque ahí no hay cambio significativo en el grupo placebo, pero sí se observa que en el grupo que tomó e hizo la fase de carga, que parece importante realizarla cuando hay una lesión, se pudo observar que hubo un aumento de los transportadores GLUT4 del 10% durante el periodo de inmovilización y después del periodo de rehabilitación de un 40%. Por tanto, parece que un efecto importante que puede tener la creatina tiene que ver no solo con esa retención de la masa muscular, fundamentalmente los estudios nos dicen que el miembro superior, sino también a nivel metabólico, en este caso el metabolismo de la glucosa, de la incorporación a través de los GLUT4, y algo importante también en el periodo ya de entrenamiento, de la vuelta al entrenamiento, que tiene que ver con la recuperación funcional, con la mejora de la fuerza en el deportista lesionado. Por último, destacar una vitamina, o más que vitamina, una hormona que cada vez cubre un mayor campo de acción y de beneficios, que tiene que ver con la vitamina D. Ya saben que esta hormona es producida a partir de la radiación ultravioleta B por exposición de la piel, y a partir del colesterol, del 7-dihidrocolesterol, y por varios pasos
metabólicos que involucran tanto al hígado como al riñón, finalmente se va a producir la 1,25-hidroxivitamina D, que es la hormona biológicamente activa. Y hoy sabemos que esta hormona tiene efectos pleiotrópicos, tiene efectos en diferentes tejidos, no solo va a regular el metabolismo cálcico, osteocálcico, sino que también va a estar interviniendo debido a que hay receptores para ello en casi todas las células de nuestro cuerpo en diferentes procesos fisiológicos a nivel orgánico. Y aquí tiene un estudio ya bastante antiguo, pero que se realizó con ratones, donde se puede observar que los ratones que tenían noqueado el receptor de la vitamina D, pues tenían una pérdida de cabello, tenían un sistema inmune inmaduro, además tenían de forma importante menor capacidad de regeneración muscular, fibras musculares más pequeñas y un menor rendimiento físico. De manera que esto nos daba la pista para entender que había una acción mucho más allá de la esquelética de la vitamina D, y era su acción también, en este caso, sobre la masa muscular y sobre el rendimiento. Y esto no es algo nuevo, sino que ya en la antigua Grecia se utilizaban los baños de sol en los atletas para teóricamente mejorar el rendimiento, sin saber esta acción de la vitamina D, o incluso durante la Segunda Guerra Mundial y posterior a ello, el ejército, o mejor dicho, los deportistas alemanes y también los rusos. Hay algunos estudios interesantes que muestran cómo se bañaban o hacían baños de radiación ultravioleta a través de lámparas de radiación ultravioleta, con ese carácter teórico de aumentarle el rendimiento. De manera que cuando nosotros vemos cómo influye la vitamina D sobre la reparación y regeneración muscular, aquí tienen un estudio que se realizó por el grupo del profesor Glenn Close, en concreto en aquel momento por un estudiante suyo de doctorado, por el doctor Owen, donde se pasó a sujetos que tenían niveles subóptimos de vitamina D a niveles óptimos de vitamina D por lo alto de los 75 nanomoles en mililitro, que es lo que se considera para un deportista hoy como lo deseable, dándole 4.000 unidades internacionales durante 6 semanas. Lo que se pudo observar es que cuando se hizo una corrección de la insuficiencia de vitamina D a esos valores óptimos, aquellos que habían realizado esa ingesta de vitamina D, el daño o la recuperación tras el daño muscular excéntrico era mayor, y por lo tanto la funcionalidad, la fuerza era mayor, se recuperaba mejor la fuerza que aquellos que habían tomado un suplemento, en este caso de placebo. Y lo que se puede ver, y estas diapositivas son tomadas con utilización del profesor Glenn Close, es cómo in vitro se observa la vitamina D produce una migración, en estudios de migración realizados en cultivos de los mioblastos, de manera que cuando nosotros observamos estos estudios in vitro podemos observar cuando hacemos una cicatriz en el cultivo, podemos observar que cuando el medio de cultivo le añadimos vitamina D, se produce una migración de estos mioblastos hacia la zona de lesión y se fusionan, provocando en cultivo una reparación teórica de esa lesión inducida, en este caso en un cultivo celular y realizada con, en este caso, una pipeta. Y aquí tienen efectivamente cómo se puede observar que tras una cirugía del ligamento cruzado anterior, aquellos que tenían bajos niveles de vitamina D recuperaron peor o recuperaron menos la fuerza que aquellos que tenían niveles por lo alto de los 75 nanomoles litro. Por lo tanto, parece importante también, como digo, esta vitamina para la recuperación del tejido muscular y de la recuperación tras una lesión. De manera que los estudios nos están diciendo que la vitamina D tiene potencial para influir en la remodelación del músculo esquelético, y esto es importante para el atleta. Podríamos discutir las cantidades, pero hoy sabemos que dosis elevadas de vitamina D no son las adecuadas, y de hecho hay algún estudio, por ejemplo también del grupo de Glenn Close y de Owen, donde nos muestra que dosis superiores, en este caso se hizo en este estudio
la comparativa entre 35.000 unidades internacionales a la semana frente a 70.000 unidades internacionales a la semana, y se pudo observar cómo la ingesta elevada de vitamina D no era mejor, sino que lo que iba a provocar era todo lo contrario, iba a provocar un producto del catabolismo de la 1,25 hidroxivitamina D, que es el 24,25 hidroxivitamina D, que es un metabolito del catabolismo de la vitamina D, y además también iba a provocar un aumento de la aparatormona, lo que se puede relacionar en algunos casos con mayor riesgo de fractura por estrés. Por lo tanto, más no es mejor, sino todo lo contrario, puede ser peor. Y es crucial, como indico aquí, que todos los profesionales y científicos aplicados a la nutrición que rodean al deportista utilicen los suplementos basándose en la evidencia científica actual, y en este caso, cuando hablamos de este tipo de suplementos, de esta vitamina, debemos previamente a pautar su recomendación, mirar los niveles de vitamina D que tiene el deportista. De manera que la vitamina D no es una ayuda ergogénica, es más bien un requisito biológico, y deberíamos de intentar, en el caso de los deportistas, mantenerlos por lo alto de los 75 nanomoles por litro, y controlar, en el caso de una lesión, durante un análisis, durante ese periodo de lesión o varios análisis, cuáles son los niveles de vitamina D para favorecer así, si no tuviese niveles óptimos, la recuperación del atleta por los efectos que tiene esta vitamina D sobre la reparación del tejido muscular. Y por último, una ayuda bastante discutida, que tiene algunos resultados ambiguos en la literatura, pero que Wilkinson en el 2013 nos mostraba que, aunque no tenía un efecto mayor sobre la síntesis proteica que la propia leucina, todo lo contrario, la leucina tenía un efecto mayor que el HMB, que es un metabolito derivado de la leucina, sí podía tener un efecto en la degradación proteica. Y cuando nosotros intentamos extrapolar esa teoría a la práctica, aunque sabemos que para mejorar la masa muscular en deportistas que buscan aumentos de hipertrofia, el HMB tiene poca evidencia, y los diferentes metaanálisis nos muestran exactamente que no hay una evidencia que apoye que el HMB va a mejorar la hipertrofia muscular en ciertas condiciones clínicas, como puede ser una lesión en adultos mayores, y sobre todo en la lesión, en ese periodo de tiempo posterior a la lesión, donde el catabolismo puede ganar cierto territorio en esas 48 horas posteriores a la lesión, pues sería interesante incorporar el HMB para evitar el efecto del catabolismo proteico en torno a los 3 gramos al día, dividido en tomas de 1,5 gramos. Y para terminar ya con la conferencia, simplemente exponeros que cuando ya se produce el return to play, aunque no se produzca de forma completa, tenemos que trabajar de nuevo de forma interdisciplinar con el psicólogo, con el fisioterapeuta, con el profesional de la ciencia del deporte, para intentar que el deportista no adopte hábitos que durante el periodo agudo de lesión y también posterior a él pueda ir en contra del proceso de recuperación, como por ejemplo la ingesta de alcohol, que aunque creamos, y vosotros lo saben que trabajan con deportistas, que están muy alejados del deporte, por desgracia está bastante cerca, y algunos deportistas, en concreto de algunas disciplinas, tienden a consumir cantidades importantes de alcohol. Y sabemos que el alcohol va a intervenir de forma directa sobre la masa muscular, sabemos que va a provocar o a favorecer la degradación de proteínas, y no solo va a estar favoreciendo la degradación de proteínas, sino que algunos estudios, aunque con dosis bastante elevadas de alcohol, nos mostraban que la ingesta de alcohol no es rescatada su efecto sobre la síntesis proteica, ni incluso cuando incorporamos proteína, de manera que el efecto va a ser bastante importante sobre la masa muscular, aun cuando tomemos esa proteína acompañada de una ingesta adecuada, ese alcohol, perdón, incluso con una ingesta adecuada de proteína. Aquí tienen, como os decía, los diferentes mecanismos
intracelulares que resumen todo lo que ocurre a nivel muscular cuando hay un periodo o cuando se produce una lesión. Hay un aumento, como tiene en la parte izquierda de la pantalla, de los CREAT. Eso intenta compensar la disminución de fosfocreatina muscular que se produce y que va a intervenir en todos los procesos que hemos dicho anteriormente. También hay una menor captación de aminoácidos, hay una resistencia anabólica que va a provocar finalmente que haya un deterioro de la síntesis proteica muscular. También vemos, por ejemplo, que la acción de la insulina cae porque hay una resistencia a la insulina provocada por esos cambios metabólicos en el tejido, y eso conlleva también una menor translocación de GLUT4 que va a conducir a menor captación de glucosa y una activación de las vías de degradación de proteína muscular como la vía MURF1 o también la vía de la atrogina. Y permítanme que os deje estas recomendaciones en cuanto a la suplementación y de la nutrición del deportista lesionado. Bajo mi criterio, intentaría asegurar una ingesta energética adecuada en función del deporte y del deportista, atendiendo a que no debe de ser tan restrictiva como pensábamos hace unos años, dado que la lesión va a generar unos requerimientos energéticos importantes para el proceso de curación y también para esa retención de la masa muscular para que no haya pérdida. Aseguraría tomar una cantidad de proteínas superior a los 2,3 gramos por kilogramo de peso y día, proteína de calidad, que contenga un mínimo de 3 gramos de leucina y con una frecuencia o una distribución uniforme a lo largo del día. Intentaría llevar en mi caja de herramientas de suplementos a la creatina y a la vitamina D junto con los omega 3. Los omega 3 tengan en cuenta la dificultad metodológica que puede representar el tomarlos previo a la intuición de que va a haber una lesión, cosa que es imposible, por lo tanto, o tomarlo directamente cuando el deportista se ha lesionado o en periodos de tiempo o de competiciones importantes, dado también que son suplementos que aquellos que tienen una elevada calidad, en este caso son de un coste bastante importante. La ingesta de antioxidantes es importante, la ingesta de polifenoles fundamentalmente provenientes de las frutas y de las verduras, deben de ser fundamentalmente de las frutas que nos aporten estos nutrientes que van a ser importantes para mantener el estado redox celular y no entrar en un estrés oxidativo que en ningún caso sería positivo durante el periodo de lesión, evitar algunos tóxicos como el alcohol y también evidentemente el tabaco y algunos otros suplementos que pueden ser efectivos como el HMB, de forma creciente está existiendo evidencia para la melatonina, aunque todavía es pronto para determinar si realmente la tenemos que incorporar o no en nuestra caja de herramientas, en nuestro botiquín de lesión del deportista. Aquí tienen todas esas recomendaciones que anteriormente os he ido detallando. Y simplemente daros las gracias. Ahí tienen mi Instagram y mi correo electrónico, os lo pongo ahora disponible por el chat. Espero que os haya sido de vuestro interés la conferencia y ahora os emplazo a cualquier pregunta, cualquier discusión que podamos llevar ahora a cabo de forma conjunta.